me voy a dedicar a explicar algunas de las cosas que todos podemos buscar, todos podemos tratar de leer información. Las bases de datos siempre han sido una de las cosas más interesantes para poder tomar decisiones. Esas bases de datos las podemos encontrar en distintos lugares. Hoy solo voy a ver un poco de la macro y de cómo me hago de los datos. En primer lugar, voy a compartir un poco la pantalla, la forma como realizo esto, ¿no? Primero, busco información, por ejemplo, INEGI, es el Banco de Información Económica. En el Banco de Información Económica tiene miles de series de datos con muchísima información. Yo lo que hago es estar buscando información específica, lo voy a hacer a precios constantes y lo que voy a hacer ahorita, los valores absolutos del PIB, ¿no? Bueno, ya son rutinas que normalmente ya tengo preestablecidas. ¿Por qué? Porque lo consulto muy seguido y tengo una serie que le pido que realice, le pido que lo baje en algún formato. Yo de preferencia utilizo Excel. Sé que existen muchos software especializados en análisis de información. Otro de los lugares donde yo busco normalmente información es en Word, poco en inglés, pero bien, por ejemplo, si yo quiero buscar el PIB, lo que hago es el GDP, que es el growth, ¿sí? Per cápita. Lo busque. ¿Vale? En esta parte de abajo de esta tabla puedo hacer muchas cosas. Ahí está la gráfica, pero puedo pedirle el mapa. En este mapa podemos ver quiénes son los que tienen el PIB per cápita más alto del mundo y quienes tienen el PIB per cápita más bajo del mundo, ¿no? Australia, por obviedad, tiene un PIB per cápita muy alto, Estados Unidos, obviamente esta zona que es también Estados Unidos, el estado de Alaska, y África, de los países que tienen el PIB per cápita más bajo. Si checamos en esta época, 2020, que es la información que se tiene, tenemos a Rusia, que estaría en la zona de 5,000 a 10,000 dólares como PIB per cápita, y ahí tenemos que estamos nosotros y algunos otros países, se ve ahí Brasil, otros, Rusia, pero si me voy a Ucrania, que la guerra lo ha golpeado, entonces tienen un PIB per cápita más bajo, inferior, quienes son los países mucho más bajos, Madagascar, se ve, ¿sí? Luego lo puedo ver en tablas o puedo simplemente bajar la información. Aquí me dice en qué formato lo quiero yo bajar. Del BIE, ¿sí? Y ahorita que acabo de bajar los datos del PIB per cápita del Banco Mundial,
es la fuente de información que utilizaron para realizar esto, ¿sí? Aquí puedo seleccionar el país que yo quiera, ponerle un filtro. Y si el único que me interesa es mi país, puedo seleccionar mi país. Solo tendría mi país. Me haga una gráfica. Siempre las gráficas nos ayudan a tomar o a tener una visión más amplia antes de que hagamos cualquier cosa. Un análisis más profundo, siempre la gráfica nos ayuda, dado de que tiene distintas curvas y demás. Si yo quisiera saber la fecha en la cual pasaron estas curvas, estas bajadas, estas subidas, cuando lo hace, le pongo por años, la amplío, y esto me permite a mí ver definitivamente cómo está el PIB per cápita de México. Lo puedo comparar con otros países, claro que, como vimos en esta zona de filtros, podemos seleccionar varios países y hacer las respectivas gráficas. O simplemente irnos a lo que nos da el BIE. Por realidad es mucho más reciente información, y podemos ver las gráficas, ¿sí? En este caso del PIB a precios constantes, la parte de arriba siempre el BIE, cuando uno baja información, nos dice de qué se trata, ese Producto Interno Bruto, a precios de millones de pesos, a precios del 2013, y está en formato trimestral, ¿sí? Igual, de la misma manera, podríamos cambiar la fecha para establecer unos ejes, un mejor parámetro de saber en qué fecha sucedieron las bajadas, las crisis o las expansiones de nuestro país, ¿no? Y ahí ya se puede ver el BIE, y como se ve, existían estacionalidades bien determinadas hasta que llegamos aquí, cuando el presidente actual tomó su poder. Comenzamos a bajar, llegó la pandemia, comenzamos a subir, y si nosotros realizáramos un estudio simple, solo queremos observar las situaciones sin hacer econometría, ni estadística, ni situaciones por el estilo. Yo saco una línea promedio que me diga más o menos cómo está la tendencia o el comportamiento de ese, sacando una línea. Podemos compararlo con el comportamiento que se venía dando anteriormente, ¿no? Hasta antes de que el presidente actual tomara posesión. Nosotros podríamos comparar ahí nivel dependiente, ¿no? Ese nivel dependiente nos está diciendo que en propiedad no tenemos la misma tasa de crecimiento que teníamos antes. Hay una tasa de crecimiento mayor y una tasa de crecimiento menor,
Y así podríamos hacerle para conseguir la información de lo que nosotros queramos. ¿Sí? Ya depende del estudio que nosotros estemos realizando. Siempre recordemos que primero es ver la variable, el comportamiento de esa variable, y después podemos hacer análisis más complejos, haciendo ecuaciones, haciendo regresiones, haciendo, no sé, dependiendo de lo que nosotros queramos, un forecast, un pronóstico, todo eso vendrá después. Lo primero es tener una visión panorámica de lo que está pasando, porque está pasando, eso sería mucho más interesante. La economía siempre se tiene que estar mezclando con el derecho, con la política, con muchas otras áreas para saber qué es lo que pasa. La información está ahí, la forma como nosotros la interpretemos va a depender de varias cosas. Una, tu formación académica, otra, tu vertiente. O sea, si tú perteneces a un partido político al cual quieres forzosamente que tenga votos, no significa que la base de datos esté mintiendo, pero lo vas a interpretar de una forma distinta. Las bases de datos siempre solo te dan eso, información, líneas. Un dato nada más te dice si va para arriba, si va para abajo, te lo compara con otro dato, y esa información es a final de cuentas la que interesa. Podríamos hacer análisis de distintas cosas, ¿no? Mortalidad de niños, ¿sí? Ahí se ve por países quienes tienen un nivel de mortalidad más grandes, ¿sí? Pero igual podemos hacerlo en download, bajar la información. Una vez que tengamos la información abajo, hacer un pequeño gráfico, ¿no? No todo, no mentiría si dijera que todo, todo el tiempo es malo. Normalmente hago gráficas de distintas cosas, analizo y veo, sobre todo algunas variables que me interesan para las clases, pero no significa que no esté viendo lo demás. Por ejemplo, esta es una variable, diría yo, que vamos por buen camino, no importa el sexenio, ¿no? Este es el nivel de mortalidad de los niños. Y este nivel de mortalidad que tenemos en los niños, esto que está aquí, es el porciento por miles de nacimientos. Aquí ya no me interesa los años. ¿Por qué? Porque tenemos una línea perfectamente cómo se ve, cómo se va disminuyendo, no hay brincos, no interesa la fecha en la cual es. Se empieza en 1960 y termina en el 2020. Y si ustedes ven, si esto fuera el porcentaje por miles de niños, bueno, es porcentaje, si mal no recuerdo, este es el porcentaje de mortalidad, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por cada 1000 niños nacidos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un porcentaje de mortalidad de niños menores de 15 años, y como en los 60 estaba por ahí del 16%, y como ahorita en el siglo XX, en el 2020, pues vamos, tenemos menos del 1%, ¿no? Indicándonos que pues vamos por buen camino, ¿sí? Sin importar el tipo de presidente o el sexenio que sea, pues vamos, es una variable que nos muestra cosas interesantes, porque vamos viendo que, que se hace trabajo y que ese trabajo va por buen camino. La cuestión es ver variables. Una vez he mostrado, por ejemplo, la formación bruta de capital fijo, y cómo esta, desde mediados del 2018, ha ido disminuyendo y disminuyendo.
vamos, eso significa que los empresarios, los dueños que tienen capacidad de generación de nuevas empresas, no les interesa poner capital para generación de empresas en este país. Así, no hablamos de la pandemia, simplemente es una caída desde el momento en que se supo cómo iba a ser la corriente política que iba a determinar este país. No es por un personaje, no son corrientes políticas. Norberto Bobbio y muchos otros han demostrado la importancia del derecho y la política a la hora de ver las tasas de crecimiento o las situaciones que se encuentran en un determinado país, lugar. ¿Sí? Entonces, hay libros completos que hablan sobre las dos políticas principales, como la política monetaria, la política fiscal, pero también hablan sobre la confianza. Si la gente no tiene confianza, no importa el tipo de política que pongas, porque simple y sencillamente no se va a desarrollar lo esperado, dado que no existe esa confianza. Hay otros libros interesantes donde nos explican los errores que llegó a cometer Keynes al poner una teoría tan general y no ver particularidades específicas. La trampa de liquidez, vamos, el pensar que todos nos vamos a mover por una política monetaria tal cual, todos los austriacos, toda la literatura de los austriacos nos explica que no todas las personas podemos pensar igual y no nos comportamos igual. Entonces, la gran mayoría de los ciudadanos, si sube la tasa de interés, no significa que de inmediato van a ir a meter su dinero al banco. ¿Sí? Estos movimientos de políticas son exclusivamente para los que tienen capitales superiores. Entonces, aquellas personas que tienen dinero como para poder jugar con él de una forma tal que se pueda ganar más dinero dado ese dinero y conozcan tanto los activos financieros como los activos reales y puedan hacer un análisis completo de lo mismo para saber en dónde poner su dinero, ellos pueden generar ese tipo de cosas. La información está ahí, las cosas están ahí. Cómo tomamos decisiones debería de ser de la mejor forma, pero parece ser que en estos tiempos el hecho de que existan personajes que ya son requeridos en ciertas esferas políticas y de poder simplemente porque tienen muchos likes o por otra situación y no porque tengan un conocimiento real, vamos, da mucho que desear para las personas que simple y sencillamente por los medios de información masiva creen que nosotros, o cualquier ser que aparece en los medios masivos, va a decir la verdad. Yo sugiero seriamente que cada uno de nosotros vaya a las bases de datos, vamos, gubernamentales que se supone que están diciéndonos la verdad, como en México, el Banco Central, el Banco de México, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, la base de datos que tiene el INEGI. Internacionalmente tenemos el Banco Mundial, tenemos el Fondo Monetario, tenemos el World Date, no sé, existen el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL. Hay muchas instituciones que nos regalan información, que nos regalan bases de datos. Entonces, claro, tendremos que ir depurando dependiendo qué es lo que nosotros querramos estudiar o qué es lo que nosotros querramos demostrar en un momento determinado. Pero no echemos en un saco roto el hecho de que el tener información es numérica, es importante en la toma de decisiones. También no echemos en ningún saco roto el hecho que la teoría del poder, los libros con teorías como la teoría del poder, nos ayudan a tomar decisiones basándonos sobre todo en los sistemas numéricos, ¿no? Las bases de datos que tiene
cualquier empresa en su contabilidad o cualquier país en sus cuentas nacionales o en su balanza de pagos, nos permiten tomar decisiones un poco más conscientes. No podemos decir que algo está bien o que algo está mal si no lo podemos medir, si no podemos comparar, si no podemos analizar realmente la situación. Entonces es una sugerencia que, se pueda tener una base de datos adecuada antes de tomar la decisión.